día y le damos la cordial bienvenida de parte de mis pastores Fanor y Dayana Rodríguez y toda la gran familia de Casa Oración Brisas del Golf en sus redes de Facebook, YouTube e Instagram. Hermanos, mi nombre es Valentín Gustavino y para mí es un privilegio poder traer el mensaje de la palabra de Dios y traerles un banquete de vida que nos regala el Señor. Quiero pedirles por favor que me permitan poder orar para que esta palabra sea de trascendencia en nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, toma control de todo lo que en este momento vamos a tratar en el mensaje de tu palabra, Señor. Que seas tú el que nos ministre, Señor, y que tu palabra no caiga en saco roto, Padre Santo, sino que se multiplique al 100 por 1, Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y nos redarguya, Padre, y nos muestre realmente lo que tú a cada uno de nosotros nos quieres mostrar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, hermanos, realmente para mí es un privilegio poder compartirles este mensaje. Y este mensaje no se dio de una forma regular. Este mensaje, al cabo de hace algunos días, yo estaba todavía en mi trabajo y yo me preguntaba qué palabra el Señor me podía dar para poder llevar el mensaje a la congregación. En una conversación que tuve con un compañero mío, él realmente me estaba mostrando un video en el cual él me mostraba una cría de pollos y de gallinas que tenía en su casa. Cuando vi el video, estaba viendo el video como algo normal, el Señor comenzó a tocar mi corazón y me comenzó a mostrar de una manera bastante particular de qué forma la gallina, había una gallina que tenía un sinnúmero de polluelos y esta gallina los protegía de una manera tan singular que ellos no se apartaban en un contorno muy lejos de ella, porque eran pollitos que tenían solamente algunos días de nacido. Realmente me llamó poderosamente la atención esto y que sobre todo mi compañero me comenta que algunos de esos polluelos no habían nacido originalmente de esa gallina, sino que esta gallina los había adoptado, algunos de ellos, porque él tiene una incubadora en la cual él incuba algunos huevos de otras gallinas para luego entonces poder sacar crías y así aumentar su cría de gallinas. Esto me llamó la atención también, cómo esta ave de alguna forma ella adopta estos polluelos y les daba esa protección, no se apartaba, ella los mantenía siempre en un perímetro cerca de ellos para darle su protección. Realmente esto, yo me preguntaba después de haber visto este video y le decía al Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto, Señor? Y pensando en todo esto y en la simplicidad de lo que se veía este video que me había compartido mi compañero, el Señor me lleva a leer el Salmo 91. Y realmente, hermanos, también les tengo que confesar que me puse a leer todo el Salmo 91. Absolutamente todo el Salmo 91, y comencé también a escribir muchas cosas que me mostraba el Salmo 91. Pero a escasamente 48 horas antes de terminar este mensaje, el Señor en oración me pide que solamente me concentre en el versículo 1 del Salmo 91, porque Él me dice que ahí está contenido todo el resto del Salmo. En realidad, si bien es cierto, el Salmo 91 es un salmo muy poderoso, que podemos encontrarlo en algunas casas de creyentes y no creyentes. A veces lo podemos ver de una forma bastante particular, de una forma decorativa. Para mí el Salmo 91 es uno de los salmos más poderosos, sin desmeritar ninguno de los otros salmos, pero me indica muchas cosas este salmo. Y cuando vemos que a veces algunas casas de creyente y no creyente, este salmo está simplemente abierto de una forma tan decorativa y tan particular, que muchas veces estas personas que no saben el contenido del salmo no tienen la, la, la capacidad de poder entender la profundidad de esta palabra.
y muchas veces nosotros también lo leemos, aún así los creyentes lo leemos de una forma tan simple y no nos podemos a meditar en la profundidad de ese mensaje. En estos tiempos hay muchas personas que incluso, dada la circunstancia en la cual están pasando por esta pandemia y estas situaciones de angustia en los cuales en estos tiempos los creyentes y no creyentes están pasando por esta insostenible pandemia, muchas personas se acercan a leer estos salmos, y uno de estos salmos, que es el 91, es lo que muchas personas se acercan a leer. Hermanos, yo quiero invitarlos a que meditemos un poco en lo que nos habla el Salmo 91, versículo 1. Este salmo dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, yo les quiero hacer una sugerencia antes de empezar a desglosar lo que Dios me quiso hablar en este primer versículo del Salmo 91. Yo les invito a que lo escriban para luego poderlo desglosar y así poder entender un poco de lo que Dios a mí también me quiso decir. Y quiero compartir con ustedes de una forma bastante puntual. Dicen los entendidos que cuando uno escribe lo que lee, lo escribe, mayor parte del 50% de lo que uno escribe y lee queda en nuestra conciencia. Así que yo les invito a escribirlo, hermanos. Y vamos a escribir lo que dice el Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, el salmista, vamos a describir la palabra, y disculpen lo que dice el que habita. El que habita. Yo busqué la palabra, el verbo habitar, en un diccionario que tengo de traducción, y se traduce del hebreo shakam. Esta palabra está traducida del hebreo al castellano como morar, como asentarse, como permanecer. Imagínense, morar, asentarse y permanecer. El salmista, al escribir, nos describe una promesa también en esta palabra, que habitar en la presencia de Dios. Lo que nos muestra el verbo habitar no es que yo voy a estar en un lugar por algún tiempo, no es que voy a estar en un lugar de paso. Claro que no, mis hermanos. Lo que el salmista quiere decir que habitar es tomar la decisión de vivir y establecerse en algún lugar, en algo o en algún lugar, para el resto de nuestras vidas. Más bien quiere decir para siempre. Esta palabra también tiene que ver con sentarse, establecerse, y al usar esta palabra en otros salmos para describir lo que Dios está nos quiere decir que realmente Dios está sentado en su trono. Podemos verlo en el Salmo 47:8, cuando dice: reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su trono, sobre su santo trono, corrijo. Hermanos, Dios está sentado en su trono y va a permanecer en él como soberano de las naciones. Asimismo, nosotros debemos habitar también, debemos morar y estar sentados bajo su presencia. Él nos está llamando a hacerlo, Él nos está invitando a hacerlo. A pesar de que Él es un Dios soberano, un Dios poderoso, y es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que vivimos, Él nos está invitando a habitar en su presencia. Pero dice, la otra parte del Salmo dice al abrigo. Al abrigo. Cuando yo escuché abrigo, el tema al abrigo, me fui a la palabra abrigo, que me indica una cubierta o una cobertura. Cuando uno regularmente puede sentir algo de frío o algo de algún tipo de frío, sí, recalco, uno busca como un abrigo para sentir algún tipo de calor. Estar abrigado es estar bajo una cobertura, hermano. Realmente es una cobertura. El rey David lo especifica como su escondite cuando escribe los salmos. Cuando se ocultaba de la persecución del rey Saúl, podemos notar en 2 de Samuel, cuando
David es perseguido por el rey Saúl, él lo describe como su escondite. También lo llamaba en los salmos mi amparo. Es la misma palabra que David utilizaba en el Salmo 27:5, hermano. Me dice, me ocultarás en lo reservado de tu morada. En el Salmo 32:7 David lo describe como su refugio, como su refugio. En el Salmo 61:4 se consuela al pensar en el hecho de estar seguro bajo su cubierta. Dice, seguro bajo la cubierta de sus alas. En el Salmo 119:114, versículo 114, escribe como su escondedero, como su escudo. ¿Qué más promesa podemos recibir de Dios que la protección de Él debajo de sus alas, hermano? Realmente es hermoso lo que el Señor nos quiere brindar, lo que nos quiere mostrar, que al habitar bajo su presencia nosotros vamos a tener abrigo de Él. Hermanos, hay otra parte del Salmo 91, versículo 1, que es del Altísimo, y vamos a describirlo de esta forma. Realmente el Altísimo es una descripción que en la palabra se le da a la descripción de Dios. En esta parte del Salmo vemos que el salmista nos da la descripción del primer nombre de Dios en este Salmo. Hermanos míos, Él es el Altísimo. No hay nadie más alto que Jehová Dios. Es increíble que el único y verdadero Dios nos invita a habitar junto a Él y a su gloriosa presencia. Hermanos, la palabra Altísimo nos describe su señorío y control de nuestras vidas y en todo lo que existe, absolutamente en todo lo creado por Él. En la Biblia podemos encontrar que el Melquisedec se lo revela a Abraham como el Altísimo. Eso lo podemos encontrar en Génesis 14, 18, 20 y 22. Podría utilizar muchas citas bíblicas, hermanos, para poder describir cómo Jehová es el Altísimo. Pero quiero resaltar algo bastante ejemplar que me llamó poderosamente la atención en el libro de Daniel 4:25, cuando Daniel, como profeta, le revela al rey Nabucodonosor que había un Dios mucho más alto que él. Se lo explica claramente. Le dice a Nabucodonosor que hay uno mayor que él como rey. Esto podemos entenderlo en la palabra en Daniel 4. Y realmente lo que nosotros queremos ver es que el profeta Daniel quería explicarle a Nabucodonosor que su orgullo de rey no estaba por encima de Dios. En el Nuevo Testamento también lo podemos encontrar cuando Jesús es reconocido como Hijo del Altísimo. Eso lo podemos traer a memoria cuando en los Evangelios de Marcos 5:7 y Lucas 1:32 podemos ver cuando Jesús se acerca al río Jordán y Juan el Bautista está bautizando a las personas y el Espíritu Santo se acerca de una forma muy singular y posa sobre el hombro, de una forma presencial más bien, y posa sobre el hombro de nuestro Señor Jesucristo, y se escucha una gran voz que dice que reconoce a Dios a Jesús como Hijo del Altísimo, como Hijo del Señor nuestro Dios. El Salmo 91 nos invita realmente a habitar a la sombra del Altísimo, hermanos, sobre el cual ningún reino se podrá establecer, reconociendo que todo, absolutamente todo está bajo su poder. Otra de las palabras que encontré desglosando este Salmo 91 en su parte inicial es morará, y viene del hebreo shakam. Ya lo vimos al principio cuando estábamos viendo la palabra el que habita. Pero esta palabra podríamos decir que significa, además de habitar, cuando nos invita a habitar al abrigo del Altísimo, a meterme más en la palabra morará. En el original idioma hebreo encontré que se significaba hospedarse o detenerse en el mismo lugar. Hermano,
cuando yo vi este significado de detenerse en el mismo lugar, pude darme cuenta que uno no se hospeda en cualquier lugar, uno no se detiene en cualquier lugar, uno se detiene o se hospeda en un lugar en el cual uno realmente quiere permanecer, en el cual uno se siente con agrado en ese lugar. Cabe destacar que que en estos tiempos en que estamos pasando por la pandemia del COVID-19, nos haya llevado de alguna forma a morar, a establecernos, a permanecer en ese lugar, delante de la presencia de Dios. Pero quiero exhortarlo a usted, hermano, a que está allí viéndome detrás de ese lente de esta cámara, a que realmente no lo hagamos porque estamos pasando solamente por este proceso en el cual todo el mundo está pasando por este proceso, en que lo hagamos como parte de nuestra vida, en que lo hagamos como parte de nuestra forma de vivir, habitar constantemente en su presencia, morar constantemente en su presencia. Y yo no lo estoy llamando a que usted va a estar todo el día en oración. Si lo puede hacer, alabado sea el Señor, pero yo lo estoy invitando a que constantemente la oración, la comunión con el Señor forme parte de su vida. Amén. Otra de las cosas que encontré al desglosar este salmo es bajo la sombra. Bajo la sombra. Cuando estamos pasando por pruebas y estamos en circunstancias adversas, sentimos que nos quemamos, ¿verdad que sí? A veces podemos sentir, y yo lo quise comparar como cuando uno está trabajando al sol. Mi trabajo me lleva a veces a trabajar expuesto al sol por largos periodos de tiempo, y yo le puedo recalcar que cuando uno realmente está bajo el sol, como a esa hora de las 12 del mediodía, el sol es bastante sofocante y bastante abrasador, y realmente nos lleva a desear un poco de sombra, como ocurre aquí en Panamá. Ese es un sol que regularmente a esa hora está bastante fatigoso, ¿verdad? Cuando estamos así expuestos al sol, deseamos un poco de sombra. Esto me trajo a la memoria cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, caminaba por el desierto. Esto nos lo explica en el libro de Éxodo. Cuando caminaba por el desierto, luego después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, Dios en su misericordia colocaba de día nubes para protegerlo del sol. Esto regularmente lo hacía durante el día, y en la noche podíamos ver que el Señor levantaba columnas de fuego para iluminarlo, para que se alumbraran en medio de la oscuridad y también recibieran un poco de calor del frío abrasador, porque sabemos que en el desierto el frío, el de noche es bastante fría, la noche es bastante fría. Y los salmos, hermanos, nos invitan a estar habitando bajo la sombra, como por ejemplo una forma descriptiva lo podemos ver como el ave protegía al inicio de mi vivencia a través de este video, cómo esta ave protegía a sus polluelos, ¿verdad? Y le daba seguridad, le daba protección y cercanía. Yo me imagino que así mismo debió haberse sentido el pueblo de Israel en el momento en que Dios puso estas nubes y ponía esta columna de fuego de noche. Esas mismas características las podemos encontrar en el Señor nuestro Dios en algunos otros salmos que dicen así. El Salmo 17:8 nos dice: guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hermoso salmo. También podemos encontrar en el Salmo 121:5, dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. O sea que Jehová es nuestra sombra constantemente, hermano. Y en el Salmo 57:1 también hay una forma hermosísima como Dios nos muestra su protección. Y dice: y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¡Wow! Qué hermosa palabra del salmista David. Estos salmos que escribía David, él describía a Dios, a Jehová Dios, como su máxima protección, como su escondedero, como su refugio,
como lo único en lo cual él podía estar confiado para estar protegido. Hermanos míos, el sol y el calor de la incertidumbre, el dolor, la enfermedad y las situaciones adversas que muchas veces nos agobian, podemos también pasarlas habitando, refugiándonos y encontrando el consuelo en la misericordia de Dios. Estar guardado bajo sus alas, y esto nos dará seguridad, hermano. Dios nos está invitando a estar en el mejor lugar, aún en medio de las circunstancias. Otra de las palabras que encontré es del omnipotente, y esto realmente nos describe realmente otra descripción del nombre de Dios, como Shaddai. Es la segunda manera en la cual nosotros podemos encontrar la descripción de Dios en este salmo. El salmista lo describe primero al abrigo del Altísimo y ahora lo describe como el omnipotente. Buscando yo lo que significa omnipotente o Shaddai, encontré algunas descripciones como todopoderoso. En el idioma hebreo la palabra Shaddai describe a Dios como omnipotente, como todopoderoso, en todo lo que puede, o sea, dice que todo lo que puede, de nada para él es imposible para Dios. Si traemos a la memoria algunos atributos de la omnipotencia de Dios que nos muestra la palabra de Dios, yo tendría que realmente preparar otro mensaje, porque hablar de la omnipotencia y del poder supremo de Jehová tendría que tomar otro tiempo para preparar otro mensaje, como les decía anteriormente. Realmente yo solamente quiero resaltar algo que está descrito en el libro de Génesis, en el capítulo 17, y lo voy a resaltar como una vivencia que nos muestra la palabra. A mí me agrada muchísimo la historia de Abraham y de Sarai, cómo Dios, aún cuando en ese tiempo Abraham realmente contaba con 99 años, y Sarai también decía la palabra que era una mujer que ya cesaba la costumbre de mujer, decía la palabra, y aún Dios le permite a ellos poder tener un hijo, Isaac. Pero hay una promesa dada bajo esta omnipotencia, bajo este poder de Dios. Hay una promesa en que le prolongará su descendencia. Y aquí podemos ver cómo Dios, de lo que ya casi no puede dar vida, cómo Dios da vida, porque su poderío es inexplicable e incalculable. Lo hermoso de esta promesa no es solamente lo que Dios como promesa le hizo a Abraham. Lo increíble de esta promesa es que Dios la cumplió. Y no solamente la cumplió, sino que le mostró a Abraham su poder supremo, su omnipotencia. Hermanos, este Dios que nos promete innumerables promesas en la palabra, que está contenida en esta Biblia que tengo aquí a mi lado, hermano, es un Dios lleno de tanto poder para cumplirnos cada una de estas promesas. Pero Él quiere darnos esta promesa, pero Él nos está invitando a habitar en su presencia constantemente, a morar, a establecernos realmente, para que entonces nosotros podamos encontrar ese consuelo, esa cobertura, esa protección, esa seguridad. Porque al inicio de esta predicación, yo me preguntaba, ¿cómo le llamo a esta predicación? ¿Qué título le pongo? Y no lo dije al principio porque lo voy a decir después de haber dado el mensaje. Quiero, para que ustedes entiendan por qué Dios me dio esta palabra. Realmente yo le preguntaba a Dios, pensando en lo que nuestro pastor como a inicio de año nos había dado como palabra de parte de Dios, el año de la consolación. Y yo veía tantas adversidades de tantos hermanos que estaban pasando en casa de oración, y no solamente hermanos en casa de oración, otros creyentes y no creyentes, y yo me preguntaba consuelo, y orando al Señor yo le preguntaba, Señor, ¿dónde encuentro tu consuelo?
Y esta pregunta se formuló de esta forma: consuelo de Dios. Y Dios me dice: habita bajo mi presencia. Esto fue lo que Dios me permitió entender y me permitió poder traerles hoy el mensaje de la palabra. Hermanos, realmente Dios nos está invitando a habitar al abrigo del Altísimo. Y no solamente habitar, sino morar, establecernos, vivir bajo la cobertura de un Dios supremo y todopoderoso. Ahí realmente es donde vamos a encontrar el consuelo del Señor. Si no habitamos delante de su presencia, si no hacemos parte de nuestra vida habitar delante de su presencia, hermanos, no vamos a poder tener el consuelo del Señor. Hermanos, yo quiero orar para que esta palabra sea multiplicada, para que esta palabra nos lleve a un entendimiento, para que esta palabra, hermanos, nos permita poder tomar la decisión de habitar al abrigo del Altísimo, para que esta palabra nos permita, hermanos míos, morar bajo la presencia del Omnipotente. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias, Señor, por abrir mis ojos espirituales y poderme darme cuenta, al igual que mis hermanos, Señor, de qué es lo que tú nos estás llamando para tener tu consuelo. Señor, en tu palabra Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos muchas aflicciones. Ciertamente van a haber muchas más aflicciones, porque nosotros los cristianos vamos a tenerlas que padecer. Pero Jesús nos dio su confianza y dice: confiad porque yo he vencido al mundo. Señor, queremos habitar para confiar permanentemente en ti, Señor. Permítenos, Dios de la gloria, habitar dentro de tu presencia y poder estar cubierto por tus alas, Señor, por tu bendición, por tu consuelo. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos míos, si usted en algún momento de su vida no ha recibido al Señor, yo quisiera tener la posibilidad de poder invitarle a usted a habitar en su presencia constantemente, a conocer a Jesús como su único y verdadero Salvador. Conocer a Jesús es realmente darle el lugar sitial de su vida, en el centro de su corazón. Hermanos, Romanos 10:9, antes de orar, para que usted reciba al Señor conmigo en esta oración corta, te lo voy a decir lo que la palabra nos dice y nos confirma por qué debemos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, es una poderosa promesa, pero hay una primicia en la cual nosotros tenemos como hombres, tenemos que hacer para que Dios realmente nos lleve a salvación y nos permita habitar bajo su abrigo. Señor Dios, si usted no ha aceptado al Señor en su vida, haga conmigo esta corta oración. Esta oración no trata de cambiar de religión, esta oración trata de establecer una relación con Dios, una relación permanente con el Señor. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, y yo me presento delante de ti, Señor, como pecador. Reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que limpies mi vida de todo pecado, Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que Jesucristo, el Salvador, se siente en el trono de mi corazón, Señor. Y, Señor, y que me guíe para tener mayor entendimiento de tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea el que me redarguya y me guíe y me enseñe lo que tú me quieres mostrar. Reconozco a Jesús como mi único y verdadero Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta pequeña oración, Señor, tenga la plena seguridad que el Señor la escuchó, porque sus oídos siempre están inclinados cuando hay un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Hermanos míos, yo quiero despedirme sin antes darles las gracias por la oportunidad que me han dado y bendecirles en el nombre del Señor. Hermanos, voy a darle la bendición sacerdotal de parte de mis pastores.
que está constituida en el libro de Números 6:24, y dice así: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esa paz cura la vida de mis hermanos que están detrás de estas cámaras, Señor, y ellos, Señor, sean bendecidos en tu nombre. Yo te lo pido, Señor, que levantes vallados de fuego alrededor de cada uno de ellos, y que el león de la tribu de Judá acampe alrededor de sus vidas. Señor, gracias por llamarnos a habitar delante de tu presencia, Señor. Habitar delante de ti, Señor, como Altísimo, como Omnipotente. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, y realmente ha sido para mí un privilegio poder llevar el mensaje de la palabra. Saludos y hasta pronto. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración, y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes